Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jao, jao, hombre blanco, ¿cómo está? Yo, Daniel, ¿qué dice Henry, Jamie, la otra Jamie y Sara? ¿Qué dicen? Hombre blanco, estar feliz. Yo, normal, lo mismo de siempre. Yo, yo después de comer 2 kilómetros de uña, profe, ¿Por qué? casi no ganamos. Así de Colombia. Ah, no, yo sí la verdad que hace años no sufro con esas cosas. Yo soy muy relajado para ver el fútbol. Entonces no me pongo, nunca me pongo nervioso. ¿Qué dice Sarita? Sara Valentina, ¿cómo estás? Hola, profe, hola, compañeros. Bien, aquí vamos en las últimas. En las últimas, ¿por qué? ¿No estás enferma o sí? ¿En dónde? ¿Está ¿No enfermita? estás enferma? ¿Estás enferma? No. Ah, no. Ay, No, me me ¿Cuánto te preocupaste. dieron de vida? en las últimas fuerzas, pero Yo, yo, intelectuales. yo me preocupé, ¿cómo así que estás en las últimas salidas? Y no, eso no puede ser. Pero uno nunca sabe. Tuve una Nos deja en su experiencia, testamento por lo menos, ¿no? tuve una experiencia bastante compleja. Ayer, pensando en eso de que dice Sara, imagínate que en el apartamento donde yo vivo y nosotros pagamos arriendo. Y hace como 20 días, sí, como 20 días yo hablé con una señora para pedirle el favor, para decirle que le mandaba una plata y para pedirle el favor que me hiciera unos arreglos. Entonces ella me dijo, sí, en estos días voy con mi hijo y con mi esposo y sacamos eso y arreglamos, no hay problema. Resulta que hace que como 10 días le pagué el arriendo, un mes de arriendo, le mandé el recibo y le mandé un mensaje de WhatsApp. La señora no me respondió. Entonces yo le dije a mi esposa, no, yo la voy a llamar y le voy a decir que vamos a desocupar el apartamento, que en diciembre nos vamos. Un día, 2 días, una semana, y nada, no me contestaba el teléfono. Y ayer yo dije, me parece como si la señora Silvia se hubiera muerto. Dije yo, comentarios que salen. Y nada, como ayer no me llamó, dije, voy a llamar a la hija y le pregunto. Yo nunca había llamado a la hija. Tenía el número de ella, pero nunca la había llamado. Y ayer la llamé, sí, buenas, hablo con Mayer, le hice todo su nombre, sí. Ah, un favor, es que no me puedo comunicar con su mamá. Digo, no, sí, ella murió hace 8 días. Yo quedé así como, y yo, ¿cómo así? Yo no sabía nada, nadie me dijo. Y como nadie me llamó a cobrar arriendo, y ella no vino a hacerme los arreglos, y yo, no, ella falleció. Pero eso son cosas, así me dijo la muchacha, son cosas que pasan, don Francisco, hay que continuar. Y yo, pues sí, pero entonces ahora con quién voy a hablar, qué voy a hacer yo, si me voy a ocupar el apartamento, no hay problema, si se tiene que ir, váyase. Yo, ay, yo quedé así como que, ¿y cómo así que hace 20 días hablé con la señora y yo la vi, estaba bien y que se murió hace 8 días? Ahí quedé pensando, por eso cuando Sara dijo, estoy en las últimas, me dejó pensando, y dije, ¿cómo así? No me den malas noticias. Pero No, bueno, profe, ah, en las últimas, pero para terminar y vacaciones, profe. sí, yo sé, pero fue que se me vino a la mente eso. ¿Qué dice John Alexander? Y el otro Henry, ¿cómo están? Vamos bien, profe, gracias al Señor. Ah, bueno, me alegra mucho. Eh, ¿Quiénes tienen la clase hoy? Estamos Nosotros, nosotros, profe. profe. ¡Ay! Pero dijimos que grupos de dos y yo veo que hay cuatro. Hay dos Henry y dos Jamie. No, eso no.
Profe, eso es para garantizar la comunicación. Que Usted no sortea se- y los dos que caigan, si caen dos Henrys, pasan. Listo. Si Los de pronto escuchamos. uno falla, ahí está el otro. Compañeros, los escuchamos. Venga, una pregunta. Antes de que empiece la exposición, ¿ustedes ya hicieron la evaluación mía en Cloud Campus? ¿Tu evaluación, profe? Sí, la evaluación docente. Ay, no, yo no la he hecho. Les pido el favor, ahorita, antes de para finalizar la clase, lo vamos a hacer, ¿listo? Cuando Sí, termine la señor. exposición. Listo, los escuchamos. Profe, allí alcanzan a ver la presentación. Sí, se ve Sí, muy bien. compañera, ahí la estamos viendo. ¿Se ve completa o...? Sí, Debe darle, No, pues, el modo de presentación. proyectar. abajo a eso, ahí. Proyectarse. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Ahí, compañera, ya quedó. Ok. Hola, ¿cómo estás, Henry? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias a Dios, Mercedes. Me alegro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, esta noche tenemos el compartimiento de la temática que nos tocó. Las 7 copas llenas de la ira de Dios, descrita en Apocalipsis 15 y 16. Vamos a tener este compartimiento, vamos a tener base la parte que escribió Kistemaker, Simon Kistemaker de 2004, en el libro de introducción al Nuevo Testamento o Nuevo Testamento Apocalipsis. En ese sentido, entonces vamos a abordar la parte de lo que son los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. A modo de introducción, el capítulo 15 y 16 constituye una unidad, lo que quiere decir que el capítulo 15 es como una introducción al capítulo 16, ya que en el capítulo 15 se presentan los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios que va a ser esparcida sobre todos los malvados, sobre los malos, los que han decidido ir en contra de la palabra de Dios descrita en el capítulo 16. Algo interesante dentro de esta introducción, permítanme por aquí, que las 7 plagas constituye el último ciclo de la serie interconectora de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 plagas. Es interesante también conocer, bueno, la parte de que la trompeta, la 7ª trompeta, desata también esas 7 plagas allí en esa parte. Aludiendo a un juicio sobre los incrédulos, pero la parte de las plagas alude a una totalidad de ese juicio. Como otro dato curioso o interesante, curioso no, perdón, el ciclo de los sellos contiene la parte de la frase que lo que iba a ser destruido en la parte de a lo que iba a abarcar y lo que iba a causar el golpe de los sellos o el daño hacia es un término, un tercio, como lo podemos ver en Apocalipsis 8:7. Y ya cuando se aborda la parte del último ciclo, que son las plagas, acaba con un juicio completo y total. En el capítulo 16, verso 17, se menciona la expresión se consolidó, se acabó, se determinó, bueno, da una parte de finalidad y cumplimiento total. En estos casos, se puede decir que hay una finalización del juicio de Dios hacia aquellos malvados o incrédulos. Dentro del Apocalipsis capítulo 15, verso 8, esta perícopa nos avanza o nos muestra cómo Juan predice lo que sucederá en el futuro, o también cuando haya concluido el conflicto. Es importante porque aquí se habla de la victoria de los que han superado el poder y la influencia de la bestia. Por eso hace mención a un cántico de Moisés y el cántico del Cordero,
que ahorita vamos a abordarlo. También describe el templo como ese lugar donde salen los 7 ángeles que llevan las plagas. En ese sentido también podemos ver el verbo eidon, que es ver, que se encuentra 3 veces en esta perícopa, introduciendo segmentos nuevos. Dentro de un dato, se puede decir que en Apocalipsis aparecen, ¿qué? 42 veces este verbo, y 3 aparecen directamente en este capítulo, en esta perícopa. Pero también muestra algo interesante, como introduciendo segmentos o esos episodios nuevos que se estaban dentro de la misma visión. Una se da en el capítulo 1, que dice lo siguiente, que lo voy a leer. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Entonces, el versículo 2, que la otra parte donde aparece el verbo eidon, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representaba su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Y el versículo 5, que es la otra sección, o el otro segmento, luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, tabernáculo de Dios. Esta lectura es de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Describiendo algunos aspectos o aspectos principales dentro de este capítulo, podemos ver los ángeles y las plagas. El versículo 1 presenta 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas que completarían la ira de Dios. El número 7, aquí como también en otras partes, el número 7 describe lo completo, totalidad, señal de totalidad, una manifestación final y completa de la ira de Dios sobre el mundo. En ello se completa la ira de Dios, lo cual va a traer sufrimiento, dolor, fuego, tinieblas, sequía y destrucción total, como se describe en el capítulo 16, indicando que el ciclo de las 7 plagas está completo y apunta hacia el último día, el día del juicio final. Un término aquí importante es etelexte, que significa completar y terminar. Es interesante porque da esa implicación que va a haber una terminación. Entonces, en esta pericopa podemos observar que va a haber una destrucción total que concluye el juicio de Dios. Otro aspecto que aparece es el mar de vidrio o de cristal mezclado con fuego y los victoriosos en el versículo 2a. Aquí hay mucho, aquí se hace bastante simbología. Decía el escritor Kistemaker, que estuvimos abordando o leyendo, que puede tener un simbolismo de transparencia, donde todos van a ver el juicio definitivo de Dios, tanto justos como no justos, como pecadores, todos van a entender la justicia y la integridad de Dios. Pero también tiene o puede haber otro simbolismo. De manera simbólica puede ser mención a la columna de fuego que dirigió al pueblo de Dios cuando atravesaba el mar, según el Éxodo, capítulo 13:20 y 14:3. También puede tener esta implicación. También puede ser un símbolo de luz y gozo para los santos que han vencido. Y también puede ser un símbolo de la ira de Dios dirigida contra los enemigos. Aquí aludiendo a la parte también del cruce del mar, donde cuando el pueblo de Dios cruzó a la orilla, a salvo, fueron ahogados todo el ejército egipcio que le perseguía. Entonces, dando como esta parte del símbolo de la ira de Dios dirigida contra sus enemigos, cuando aborda esta parte del simbolismo, alude al hecho de que así como Dios dio libertad a su pueblo y condujo un juicio sobre aquellos que le perseguían, así también Dios va a vencer y va a destruir a la bestia y a sus seguidores. La parte del versículo 2b, los santos
que habían vencido triunfadores en su batalla contra la bestia, tenían arpas que Dios les había dado. Es muy bonito ver en esta parte que Juan habla de un juicio de Dios sobre el mundo, pero sobre los incrédulos, pero también a la vez hace como ese contraste que incluye la victoria de los santos. El capítulo 1 hace como ese preámbulo, va a haber juicio, va a haber 7 ángeles, 7 plagas, pero el versículo 2 dice, pero va también a haber un grupo de hombres y mujeres que han vencido, que han triunfado, o sea, han dejado influenciar por la bestia y que van a tener como actos allí delante en esa visión que él veía, ese mar de vidrio o de cristal mezclado con fuego donde estaban con arpas. Me gusta mucho la nueva traducción viviente que dice que Dios les había dado los arpas. Entonces esto alude también a los acontecimientos que marca la precedencia también de la victoria que se puede tener y ese canto que entonan ellos para glorificar a Dios o por la victoria que Dios le había designado. Por lo tanto, hablamos ahorita del cántico de los vencedores. El versículo 3 y el versículo 4 dice el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Es como un tema, como que algo interesante, si el profe pudiera abordarnos después más acerca de esto, pero podemos observar que Juan habla del canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, y significativamente cuando vamos a la parte del canto de Moisés, no se encuentra como que esta similitud, pero sí él hace mención a esto, y al canto del Cordero. Hay muchos que han pensado, descrito, que es un canto diferente, a qué está enfatizando. Algunas conclusiones que han llegado los que han hecho un estudio muy juicioso de esto. Que fue en cuenta el canto de Moisés descrito en Éxodo, que no fue que él tomó una citación directa, sino que tuvo en cuenta la victoria y por lo tanto también como qué significaba ese cántico al final de la victoria. Ahora, el canto también presenta las grandes obras de Dios mencionadas por los escritores del Antiguo Testamento. Note que cuando leemos, por ejemplo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios, oh Señor Dios, el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Ley de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus obras de justicia han sido mostradas. Entonces, cuando se habla aquí, también se puede ver que sí hay unas inclinaciones a los cantos que se daban en el Antiguo Testamento y aún también lo que se pronunció en el Nuevo Testamento. Es decir, que también se puede hablar que Jeremías, hay expresiones aquí de Jeremías, también de los Salmos. Este himno está contenido también de parte de Apocalipsis, de Amós, y tiene un sinnúmero de gamas muy interesante que por cosa de tiempo no vamos a poder abordar. Pero sí es muy bonito para estudiarlo en casa. Ajá, debe la tarea, ay, mentira. Cántico del Cordero, también esta parte del Cántico del Cordero es como esa parte, cántico que glorifica al Cordero, como esa interpretación que le da Simon Kistemaker, le dice, es como una interpretación que se le está dando al Cántico del Cordero, no que literalmente hay un Cántico del Cordero. Estas son interpretaciones que se han dado. El canto de Moisés y el Cordero son un solo cántico, no hay dos, es uno solo, el Cordero que actúa a través de Moisés, el siervo de Dios. Entonces, estas son las implicaciones. Más, sin embargo, se dice que el himno que Juan cita es una secuencia de alusiones de Salterio y a las profecías de Jesús. Es un himno que a su vez contesta las causales diciendo, y la pregunta, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Aquí dice, pues solamente tú eres santo, dando a entender que hay causas por las cuales hay que glorificar y temer a Dios. Está mostrando el poderío de Dios en medio de todos los dioses y en medio de todas las naciones. El templo y ángeles y plaga. Aquí entramos al versículo número 5. Aquí donde Juan otra vez vuelve a tener como esa parte de segmento de ver que se abre por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios.
Aquí se hace apunte algo interesante, porque dice que se abre el templo por completo, pero también hace parte, habla del tabernáculo de Dios. Y cuando es en el contexto o del término griego, marturio, habla del testimonio. Cuando investigaba el Logos, dice que eso tiene un sentido, objeto de testimonio, la copia escrita, perdón, en piedra de las normas del pacto de Moisés. Se ha dicho o se ha mencionado que alude a los 10 mandamientos, que eran los que conducían la básica del pacto de Dios con su pueblo, dado en el monte Sinaí. Entonces, estos mandamientos son el testimonio de las transgresiones del pueblo que exigirá el juicio y la condena de Dios. Y de aquí que la presencia misma de Dios y del testimonio de esa ley hace y fluye fuego divino. Entonces, partiendo desde esta premisa, al juzgar Dios lo va a hacer en su justicia sobre la base de su ley y en consecuencia 7 ángeles van a salir del templo y van a desbordar, por así decir el término, las plagas sobre los seguidores del anticristo o de la bestia o de los que se han levantado en contra de la iglesia. El versículo 6, Juan describe los 7 ángeles. Aquí muestra que proceden del templo, como lo había dicho, el vestuario que tenía, lo que implicaba la banda de oro, que algunos han especulado. La vestimenta del lino limpio le ponen símbolo de pureza, pero también la parte de la banda de oro le dan como una parte de autoridad, y aquí ellos tenían la autoridad también para Dios le había depositado la autoridad para que fuesen ellos los que ejercieran este juicio de las 7 plagas. Por consiguiente, en el versículo 7 hay una mención de uno de los 4 seres vivientes, entendiéndose que eso es una representación de los seres que Dios ha creado, pero aquí aparece uno, no describe cuál, pero sí dice que él entrega a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro lleno de la ira de Dios. Estas 7 copas, el término copas es fialás, son copas utilizadas en el servicio del tabernáculo, a donde el sentido que tiene esta terminología. Y por lo tanto, eso eran como en forma, son planos, se describen como un utensilio plano en forma de plato platillo. Algunos dicen que en ellos se utilizaban para el servicio del tabernáculo, como ya lo dije, pero algunos hacen mención que eran como la parte de donde se hacían las ofrendas, que se utilizaban para las ofrendas o el incienso. Y el versículo 8, el templo se llenó de humo, de la gloria y el poder de Dios, hace muestra a como sucesos conocidos que se habían dado en el Antiguo Testamento. Se dio cuando Dios llena el tabernáculo con la nube de su gloria, también cuando la consagración o dedicación del templo de Salomón, también cuando Isaías ve el visión al Señor sentado en un trono, y el templo se llenó de humo. Algo significativo es que el texto dice que nadie podía entrar en el templo, perdón, lo leo. El templo se llenó de humo, de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran el juicio de las 7 plagas. Como a manera de poder decir, es como una conclusión ahí breve, para darle paso a mi compañero. La iglesia ha sido llamada a permanecer fiel al Señor en medio de las persecuciones, por lo tanto debe evitar vivir esperanzada en que Dios tiene el poder de vencer el mal de manera definitiva y darle la victoria a su pueblo. Y es muy bonito entender que, como Juan presenta, nuevamente lo menciono, que había un juicio, pero también para los incrédulos, pero también había manifestación de victoria para el pueblo de Dios, para los santos, para los que vencían y permanecían fieles. Doy paso a mi compañero, muchas gracias. Bien, compañera, gracias, compañeros. Voy a proceder entonces a leer algunos versículos por tiempo, pues no podré leerlos todos que me hubiese gustado y entrar al detalle de cada uno de ellos porque es un pasaje bastante interesante, pero pues no voy a poder por tiempo.
Capítulo 16 del versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraron su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa y sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasmaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Gloria al Señor. Bien, voy a dejar ahí por tiempo, porque pues realmente es muy corto el espacio. Bien, siguiendo en esa línea que viene trabajando la compañera de Simon Kistemaker, voy entonces a hacer la continuación. En Apocalipsis 16, del 1 al 21, lo que podemos observar es que Juan describe el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Es lo que podemos ver. Este es el séptimo y último ciclo de juicio que se describen en el libro de Apocalipsis. Las 7 copas entonces se derraman sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, es lo que podemos ver ahí, sobre los manantiales, sobre el sol, inclusive sobre el trono de la bestia, y también habla que sobre el gran río Éufrates. He identificado aquí unas palabritas claves que me parece que son pertinentes, y que sobre ellas digamos que hay una gran carga semántica. Entonces la primera de ellas es la palabra ira. Esta palabrita es traducida del griego timos, y esta palabra traduce pasión, furia, Henry, ira perdón. y rabia. Henry, perdón, Señor. interrumpo. ¿Puede parar un minuto? Profe, no le estamos escuchando. Que si me regala un minuto ya vuelvo. Para un Ah, sí, momento, claro, profe. ya, un Bueno, sí, señor. momentico, ya vengo. Bueno, sí, señor.
Listo, Henry. Qué pena con ustedes. Bueno, profe, esto es como en el partido, al final se hace la reposición del tiempo. Bien, Sí, señor, sigamos. tranquilo. Les estaba hablando entonces que estos 21 versículos, entonces, bueno, tres palabritas que me parecen aquí muy clave, la palabra ira, juicio y santidad. Esta palabra ira estaba ahí, que es traducida del griego timos, traduce pasión, fura, ira y rabia también. Aparte de eso, es un sustantivo genitivo singular masculino. Juan lo pone en un sentido de furia fugaz. Furia que normalmente disminuye rápidamente. En ese contexto lo podemos ver de acuerdo a la propuesta del comentarista. La ira de Dios es el tema central de este pasaje. Dios está indignado por el pecado y la rebelión de la humanidad. Las 7 copas, entonces, son su juicio contra el pecado. Viéndola aquí desde esta palabrita que me parece que tiene una buena carga semántica, abundante, la palabra ira. Hay otra palabrita que es la palabra juicio. Esta se traduce del griego crisis y traduce como veredicto, como juicio directamente legal. Y es un sustantivo plural femenino. Juan lo dice en sentido de decisión legal. El que está dando el juicio es en este caso, pues, digamos que tiene la autoridad para dar esa decisión legal. El derramamiento de las 7 copas es un juicio de Dios contra el pecado y la rebelión de la humanidad. Las copas traen destrucción y sufrimiento a los impíos. Y la tercera palabrita es santidad. Esta se traduce del griego ocios y denota consagración formal. Dios es santo y justo, y su ira es justa porque es una respuesta al pecado. Bien, eso entonces en cuanto a las 3 palabritas muy claves que me parecieron en estos 21 versículos. Aparte de eso, el mensaje central es que Dios es un Dios santo y justo que juzgará el pecado. Y las 7 copas son un recordatorio de que Dios no tolerará la rebelión contra su santidad. Bien, vamos a continuar entonces. Gracias, compañera. Aquí también tenemos una propuesta en cuanto al bosquejo. De acuerdo entonces a las 7 copas, se puede bosquejar estos versículos. Entonces, la primera parte sería la primera copa que está en los versículos, sigamos, compañera, por favor. La primera parte de este bosquejo entonces estaría en los versículos 1, 2. La segunda parte de este bosquejo entonces estaría en el versículo 3 del 16. La tercera parte estaría en los versículos 4 y 7 que hacen mención a la tercera copa. El cuarto punto entonces estaría en los versículos 8 y 9 que hacen mención a la cuarta. El quinto estaría en los versículos 10, 11 que hacen mención a la quinta copa. El sexto serían los versículos del 12 al 16 que mencionan la sexta. Y la última, la séptima, entonces estaría en los versículos 17 al 21 que hacen mención a la séptima copa. Bien. Muy bien, mis profe y compañeros. Ya iba a decir mis hermanos, pero bueno, también aplica. Bien, vamos a continuar entonces adelante. Aquí nos vemos que Juan hace una mirada al pasado y aquí hace alusión al Antiguo Testamento. En todo Apocalipsis, Juan basa su escrito en alusiones y referencias al Antiguo Testamento. En este capítulo, entonces, sin duda, tiene presente a las plagas. Estando acá, entonces, en el Apocalipsis, Pablo hace una mirada al pasado y va a hacer aquí una referencia a las plagas. No está siguiendo de manera metódica su secuencia, porque si nos damos cuenta, la referencia no es al pie de la letra con todas las plagas, pero sí va a tomar algunas de ellas en mención. La siguiente, compañera. Gracias. Bien, siguiendo entonces con esta mirada al pasado, aquí Juan entonces va a hacer un paralelismo entre las 7 copas
y las plagas de Egipto. Entonces, por ejemplo, la primera copa que produce llagas en las personas que vemos en el versículo 2 equivale a la plaga que produjo úlceras en Éxodos capítulo 9, versículo 10. La tercera copa, este es otro paralelismo que veo aquí, otra comparación más bien de la tercera copa que convirtió el agua en ríos y manantiales en sangre, del versículo 4 del capítulo 16 en Apocalipsis, se identifica a la plaga que cambió toda el agua de Egipto en sangre. Esto en Éxodos capítulo 7, versículo 19. Encontramos también otra similitud, la quinta copa que produjo oscuridad, versículo 10. Tiene su equivalencia en la plaga que sumergió a Egipto en tinieblas, en este caso Éxodo 10:22. La sexta copa que secó el Éufrates e introdujo los 3 espíritus inmundos, malignos, en forma de rana, en el capítulo 3 de Apocalipsis del 16, es simbólica de la plaga que hizo que la tierra se cubriera, de ranas en Éxodo 8:16. Y la séptima copa que hizo caer granizo sobre tierra en el versículo 21 de Apocalipsis 16 es análoga a la plaga que hizo que cayera granizo sobre Egipto, en este caso Éxodo 9, 23, 24. Es como esa comparación muy parecida, no sé si hay redundancia ahí, pero está muy parecida. Bien, hay otras similitudes que podemos ver aquí en la mirada que Juan hace al pasado de acuerdo a la versión que tiene. No, perdón, aquí no hace el pasado. Aquí Juan hace entonces como un comparativo entre las 7 trompetas y las 7 copas. En este caso, de lo narrado en el capítulo 8 y 9, capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. También se puede ver aquí algunas similitudes. Si se comparan las 7 trompetas con las 7 copas, que en forma abreviada serían los siguientes. Por ejemplo, la primera, tierra que en capítulo 8 y 7 también la vemos esta es la misma tierra del capítulo 16, versículo 2. El mar que vemos en el capítulo 8, de los versículos 8 y 9, también lo vemos en el capítulo 16, 3 de Apocalipsis. Los ríos y manantiales, en los versículos 8, 10 y 11 del capítulo 8, también los vemos en ríos manantiales 16, 4, versículos 4 y 5. Sol, luna, estrella, en el 8:12 también lo vemos en el 16:8. Pozo del abismo de el capítulo 9, también, bueno, digamos que aquí también el autor lo asemeja con el trono de la bestia del capítulo 16, versículo 10. Y el río Éufrates del 9, 13 y 14 también lo asemeja con el mismo Éufrates del 16, 12. Los relámpagos y granizos del 11, 15 también lo vemos, en este caso, en el 16, versículos 7 y 21. Entonces, aquí hay como una comparación entre capítulo 16 y los capítulos 8 y 9. Bien, algunas diferencias establece aquí Juan con su visión entre las trompetas y las 7 copas. Entonces, por ejemplo, la diferencia básica entre la serie de trompetas y la serie de copas es en general el aumento de intensidad. En este caso ya las consecuencias son más fuertes. Esto resulta claro si se comparan las escenas de las trompetas y de las copas, en este caso de manera individual. Entonces, por ejemplo, en la escena de la primera trompeta, la tierra se ve afectada, pero no las personas. Mientras que en la escena de la primera copa, las personas sufren, las llagas supuran. Entonces aquí ya el tema es más fuerte. La segunda trompeta involucra a solo 1/3 del mar y de sus criaturas, mientras que en el derramamiento de la segunda copa produce la muerte de todos los seres que viven en el mar. La tercera trompeta entonces es una advertencia, en tanto que la tercera copa es el juicio de Dios.
La cuarta trompeta introduce una oscuridad parcial, en tanto que el resultado de derramar la cuarta copa es que el sol abraza a las personas, las quema. La quinta trompeta libera a las huestes de ángeles malos que torturan a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Y la quinta copa produce tinieblas en el reino de Satanás y sufrimiento en quienes maldicen a Dios, en los que no se han arrepentido. La sexta trompeta acarrea la muerte de un tercio de la raza humana en guerra, mientras que en la escena de la sexta copa, esta guerra involucra a los reyes de todo el mundo. Cada vez lo que vemos es que se vuelve más intenso. Y la séptima copa, perdón, la séptima trompeta y la séptima copa son casi idénticas, excepto que la escena de la copa, las palabras se acabó, se escuchan desde el centro para indicar carácter decisivo. Se puede denotar ahí que el que habla es alguien con autoridad. Bien, para ir redondeando el tema, por cuestión de tiempo, a manera de detalles finales, podemos ver también aquí algunas características. Primero, cómo los pecadores endurecen el corazón, rechazan las advertencias de Dios. Y cuando miraba esto, hay mucha similitud en cuanto a las plagas de Egipto. Cada vez que, en este caso, Moisés iba y anunciaba, el faraón endurecía, y bueno, de acuerdo a la Biblia, el Señor le endurecía el corazón a faraón. Y lo que podemos ver acá también en la visión de Juan es que el corazón de ellos se endurecen, siempre es con esa arrogancia y nunca, en este caso, van al arrepentimiento. Entonces se niegan a arrepentirse e incluso maldicen a Dios del cielo. Se incrementa la ruina y destrucción. En verdad, los juicios de Dios en este caso son justos, es lo que podemos ver ahí en el versículo 7. En segundo lugar, las 7 copas constituyen el último ciclo, que no requiere interludio como se dio en los ciclos anteriores de sellos y trompetas respectivamente. Es algo que es muy sistemático. Una tercera característica en estos detalles finales: después del derramamiento de la sexta y séptima copa, Juan presenta en detalle cómo los seguidores del anticristo se enfrentan con el rigor de su castigo. Y por último, el nivel de superposición parece aludir a una medida de similitudinidad en el derramamiento de las copas. Por ejemplo, las llagas de las primeras plagas siguen activas cuando se produce la quinta plaga, es decir, no ha terminado una, pero la consecuencia de la anterior sigue ahí vigente. Esto sugiere que el final de los tiempos, la celeridad es la forma en que adopta Dios para realizar sus juicios. Entonces es algo pues bastante contundente. A manera de conclusión, entonces Apocalipsis 16 del 1 al 21 es un pasaje que habla del juicio de Dios contra el pecado. Es un recordatorio que Dios es santo y justo y juzgará al pecado. Entonces, pues fue la postura que pudimos dar frente a estos versículos de acuerdo al comentario de Simon Kistemaker. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Entonces, si no hay Eh, preguntas ni comentarios, pues por pues hoy, lo que no hay es tiempo, profe. señor. Lo que no hay es tiempo, profe, porque ya sigue la otra clase. Sí, ese es el tema, pero mañana sí hay tiempo para las otras dos exposiciones, entonces que descansen, que les vaya muy bien. Necesito que por favor entren y evalúen al docente, por favor. Es que necesito, antes de calificar las exposiciones, mirar cómo me evaluaron. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias. No, profe, gracias. Chao. Gracias, compañeros. Gracias, Sí. compañeros. Gracias.